Buenas tardes, colegas que siguen la clase ahora a través de YouTube. Damos inicio a la que es nuestra última sesión, sesión extraordinaria de este curso de Metafísica 2, con la que despedimos este esfuerzo que ya hemos llevado por un año y saludamos al esfuerzo del siguiente año, que para mí será, bueno, tras el curso de Metafísica, pero para quien esté cursando la clase, pues ya nada, ¿no? Porque ya siguen su vida en otros caminos, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, la clase el día de hoy está dedicada a un ensayo breve, al borrador de un ensayo breve que les compartí, titulado There is no nowhere anymore, o Ya no queda ningún sitio en ningún sitio, que discute el tema de lo público y lo privado en el discurso contemporáneo y intenta presentar una lectura distinta de esta dicotomía, ¿no? Antes de dar inicio a esta breve exposición, que espero que ahora sí sea breve y esté acompañada de materiales didácticos, ¿no? Para ser menos pesada, ¿no? Recordando en México esta reminiscencia de esos días en que uno iba a la primaria o a la secundaria y ya se habían entregado calificaciones, entonces no había que ir, ¿no? Y entonces los maestros que tampoco querían estar ahí nos dejaban ahí jugar con juguetes o ver una película o lo que sea, ¿no? Entonces, reminiscencia de estos días perdidos en las escuelas de nuestro país, ¿no? Pues hoy será, espero, una clase un poco más dinámica, más jovial, ¿no? Si el tema lo permite. Y ya, ¿no? Y breve también, espero, ¿no? Entonces, pero antes de empezar con esa cuestión, a quien tenga la intención de acreditar esta materia en la vieja usanza universitaria, esto es que vaya a entregar un trabajo final para que les califiquen actas en la 3 veces heroica Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues le reitero, ¿no? La entrega del trabajo final es el día 28 de julio. Esto es, tienen un poquito más de un mes ahorita para hacer su trabajo. Pueden entregarlo antes y les reviso, les mando correcciones para que mejoren su calificación. La entrega es a mis correos, ¿no? O a mi correo de la facultad o a mi correo privado, emilianocastro@filos.unam.mx o emilianocastro@protonmail.com, cualquiera de los dos. Y las especificaciones del trabajo están todas en los grupos, ¿no? Entonces, no hay pierde, ¿no? Ahí está las especificaciones estilísticas, de contenido, los correos a que entregarlo y la fecha. No hay pierde. Si alguien tiene alguna pregunta sobre su trabajo, o se está atorando, o necesita bibliografía, o lo que sea, algo no le quedó claro, no duden en escribirme, ¿no? Pueden escribirme tanto a los grupos de Facebook, al grupo de Classroom, pueden mandarme correo y yo, pues, en la medida de mis posibilidades, les contestaré lo antes posible para que sigan avanzando en su trabajo. Y no olviden que la entrega es el 28 de julio, ¿no? No el 29 porque se me hizo tarde y se murió mi gato, ¿no? El 28 de julio, ¿no? Nada en contra del gato. Pero pues tienen ya un rato, ¿no? O sea, planéenlo, dense su tiempo. Ya sé que procrastinar es el deporte extremo favorito del país, pero pues en la medida de lo posible denle su ratito al trabajo porque tienen un buen rato para planearlo, ¿no? Espero que eso les libere un poco de presiones para que saquen sus demás trabajos de profesores más diligentes que yo, ¿no? En fin, entonces, dicho esto, dejada clara la fecha de entrega del trabajo, empiezo de lleno con este texto, borrador de un texto titulado There is no nowhere anymore, ya no queda ningún sitio, ¿no? Este ensayo o este breve texto empieza con este pasaje, ¿no? de esta película de la BBC, ¿no? Una película en la que se relata, ¿no? Que una bomba atómica golpea en un sitio de Kansas y lo terrible que va a ser la vida si algún día los poderes soviéticos desatan su furia nuclear y Estados Unidos se ve forzado a responder y entonces pues, todo colapsa, ¿no? Un poco es tal vez la expresión más típica, ¿no? Del terror nuclear de los años 80, ¿no? Esta película del día después, The Day After, ¿no? Es un clásica película de televisión y que muestra perfectamente este temor nuclear que atravesaba los imperios de aquella época. Y bueno, ¿no? O sea, hay mucho que decir sobre esa película, pero a mí solo me llamó la atención esta frase, ¿no? Desgraciadamente solo puedo encontrar la versión en inglés, pero bueno, la pongo y la comento, ¿no?
Vamos a ver no vean mis búsquedas de YouTube, ¿no? Ahí va, ¿no? Este pasaje en que hay un diálogo interesante, lo vemos y después lo comento, ¿no? What do you really think the chances of something like that happening way the hell out here in the middle of nowhere? Nowhere? There's no nowhere anymore. You're sitting next to the Whiteman Air Force Base right now. That's about 150 Minuteman missile silos spread halfway down the state of Missouri. That's an awful lot of bullseyes. En fin, este pequeño pasaje, ¿no? Están comentando un poco el pasaje, ¿no? Están los parroquianos en esta peluquería típica de los años dorados, ¿no? Platicando, ¿no? Sobre la posibilidad de que la Unión Soviética desate un ataque nuclear contra Estados Unidos, ¿no? Y uno de los parroquianos, queriendo un poco tranquilizar el ambiente, dice, pues no se preocupen, ¿no? Un poco aquí en Kansas estamos en medio de la nada, ¿no? Ya no hay riesgo de que nos ataquen, ¿no? O sea, atacarán Washington, atacarán Nueva York, pero pues aquí en Kansas, ¿qué, no? Y otro parroquiano, que es la frase que da título a este trabajo, le contesta, ¿no? There is no nowhere anymore, ¿no? Ya no queda ningún sitio que esté en medio de ningún sitio. O sea, Kansas no está a salvo, ¿no? Y luego le dices que estamos cerca de esta base de misiles, ¿no? Y si esa base de misiles son un montón de bullseye, ¿no? De blancos, ¿no? Entonces no hay ningún sitio que ya esté fuera del esfuerzo de la guerra, que esté fuera de la maquinaria militar americana, y entonces ningún sitio que no esté en riesgo de ser atacado por un ataque nuclear, ¿no? Es un poco el tema. Ya no queda ningún sitio en medio de ningún sitio, ¿no? Esta frase, ¿no? Un poco insignificante en la película, me remitió a una reflexión que me he estado atravesando en los últimos años o meses por lo menos, ¿no? Sobre lo público y lo privado, ¿no? O sea, tradicionalmente en la esfera de lo político y de lo social, incluso hasta de lo psicológico, ¿no? Se suele plantear público y privado como una dicotomía muy marcada, ¿no? O sea, como contrarios, ¿no? O sea, una cosa es lo público, otra cosa es lo privado, ¿no? Pero justo lo que yo quiero poner en duda, el objeto de este texto, es poner en duda que esa dicotomía sea tan tajante como solemos pensar, ¿no? O sea, normalmente las cosas públicas son públicas y las privadas son privadas. Por ejemplo, ¿no? El parque es público, la casa es privada. Por ejemplo, el centro comercial es privado, el deportivo es público. La calle es pública, la privada, el fraccionamiento es privado, ¿no? O sea, ven cómo solemos dibujar esta idea separada, ¿no? La Ibero es privada, la UNAM es pública, ¿no? O sea, marcamos esta separación muy tajante, ¿no? Y yo pensé mucho sobre esa separación, ¿no? Que sin duda ha jugado un rol fundamental en el debate político de los últimos siglos, y quiero ponerle en duda, ¿no? ¿Cómo quiero ponerle en duda? Primero que nada, usando una estrategia sacada de Hegel, ¿no? Es típica de los alemanes y de los herederos de esta, o los que copiamos la plana, esta tradición, ¿no? No es lo mismo decir que algo es del público que decir que algo es para el público, ¿no? O sea, y lo pensé esto por el siguiente ejemplo, ¿no? Que también les voy a compartir en una sugerente imagen, ¿no? Tal vez ustedes, quien viva alrededor del sur de la ciudad, sea familiar con este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, desgraciadamente, con un círculo ahí que está todo el tiempo parpadeando, ¿no? El diagrama de una plaza comercial, ¿no? No recuerdo, creo que era Perisur, ¿no? Pero, bueno, no sé, ¿no? Una plaza comercial, ¿no? El punto es que tenemos aquí el diagrama de una plaza comercial típica de México, ¿no? Pensé que era Perisur, pero ahora que veo cómo está distribuida, creo que no es. Pero no importa, ¿no? El punto es que es una plaza comercial. Pensemos por un segundo en la plaza comercial, en el mall, en el centro comercial, ¿no? En este eje de nuestras fines de semana, ¿no? Donde vamos a pasearnos, ¿no? A comprar un helado de yogurt, a ver qué hay en el cine, a bobear en las vitrinas, ¿no? Y a comprarnos playeras Forever 21 o lo que sea, ¿no? Que hagamos en las plazas comerciales, ¿no? Una plaza comercial es privada
sí, ¿no? O sea, no cabe duda que una plaza comercial es privada. No hay más, ¿no? La plaza comercial es privada, ¿no? Es propiedad de alguien o de un grupo de inversionistas o de un consorcio, ¿no? Alguien es dueño de una plaza comercial. Pero no es del público, evidentemente, ¿no? Es propiedad de un privado, ya dijimos, de un privado particular, de un grupo de privados o de un consorcio o de quien sea, pero es de alguien, ¿no? Pero, y aquí viene la cuestión crucial, si es para el público, ¿no? O sea, la plaza comercial es de un privado, pero es para el público, para que las personas, ¿no? Vayamos, compremos, consumamos, nos paseemos, ¿no? Y lo hagamos, además, de una forma reglamentada muy peculiar, ¿no? Llamaba la atención hace un momento sobre el mapa de la plaza comercial y pensemos en esta experiencia, ¿no? Las plazas comerciales están dispuestas como pasillos, ¿no? Normalmente, si las pensamos, ¿no? En relación con el espacio físico que ocupan, están diseñadas muy ingeniosamente para crear un pasillo extremadamente largo, ¿no? Suelen ser, tienen forma de herradura, ¿no? O de un círculo cerrado de alguna forma, para que el pasillo que recorremos por los escaparates sea lo más largo posible, ¿no? Y que haya espacio para muchas tiendas. Y además, y sobre todo, esto se ha marcado mucho con la pandemia, ¿no? Tiene carriles, ¿no? O sea, vemos en los pisos, ¿no? Pues desde Perisur a Plaza Las Antenas, ¿no? A todos lados, flechas en el piso, ¿no? Y las flechas en el piso nos indican en qué dirección hay que caminar, ¿no? De este lado del barandal se camina hacia el norte y de este otro lado hacia el sur, ¿no? Y se usa de una forma determinada, ¿no? Y la plaza nos invita a ocuparla, ¿no? A estar en ella, a que el público vaya y consuma, pero que lo haga de la forma en que el privado que es dueño quiere, ¿no? O sea, que camine aquí, que se siente acá, que compre su helado acá y que entre por aquí y salga por allá, ¿no? O sea, está dispuesta, si bien es para el público, o sea, el público o al menos algún público es quien tiene acceso a estos espacios o para quien este espacio está diseñado, es un privado quien es de un privado, ¿no? No es para el público, pero no es del público, es de un privado y es este privado quien pone las reglas sobre ese espacio, ¿no? Siéntate aquí, camina por acá, salte por allá, ¿no? Consume acá, ve al cine acá y salte por allá, ¿no? O sea, quien crea esta reglamentación, ¿no? Sobre cómo el público debe ocupar este espacio. Y ahora les pregunto, ¿no? Entonces, ¿la plaza comercial es un espacio público o es un espacio privado? ¿El mall, el centro comercial, es un espacio público o es un espacio privado? Notan cómo empieza a desdibujarse la dicotomía, ¿no? En este caso, ¿no? Usando este juego hegeliano que les proponía, ¿no? Podríamos decir, bueno, la plaza es de un privado, o sea, no es del público, pero es para el público. Siguiente paso, pues en poner en jaque a esta distinción, ¿no? Les pregunto ahora, ¿no? Ok, la plaza comercial, el mall, ya lo despachamos, es de un privado, pero es para el público. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con el parque? ¿Qué pasa con la banqueta? Esos tradicionalmente son, o bueno, el ejemplo que hablamos, ¿qué pasa con la UNAM? Paradigmáticamente son lugares públicos, ¿no? La UNAM es un lugar público, el parque es un lugar público y el caso paradigmático, la banqueta es un lugar público, ¿no? Sin duda es para el público, ¿no? O sea, sin duda es el público quien va y estudia allá, quien pasea a sus perros por acá, quien camina por allá, quien circula en su bici por acá, ¿no? O sea, es para el público. La banqueta, la calle, la universidad y el parque, ¿no? Es para el público, sin duda. Y una discusión, digamos, superficialmente podríamos decir, pero también la diferencia entonces, Emiliano, es que sí es cierto, el mall es para el público, pero es de un privado. Mientras que el parque, la plaza pública, que hasta el nombre lo dice plaza pública, el Zócalo, por ejemplo, el centro de Coyoacán, el centro de Tlalpan, la banqueta, son para el público, por supuesto, ¿no? O sea, uno compra sus esquites aquí, se sienta acá, pasea de esta forma, lleva su bici por allá, pasea sus perros por acá, se sienta aquí, ¿no? O sea, es para el público, pero también es del público, ¿no? Tradicionalmente diríamos sí, ¿no? Es del público, o sea,
La diferencia entre el mall, entre el centro comercial y la banqueta, es que el centro comercial es de un privado y la banqueta es del público. Y es aquí donde yo pongo la cuestión en duda. ¿De veras la banqueta es del público? ¿De veras el parque es del público? ¿De veras el Zócalo o el centro de Coyoacán es del público? El discurso de la democracia representativa va a decir sí, ¿no? O sea, es mío, es de los mexicanos. Este espacio es de los mexicanos, ¿no? Pero son unos mexicanos los que deciden sobre él, técnicamente los que votamos, ¿no? En este caso, quien decide sobre ese espacio es el presidente, el presidente municipal, el delegado y en última instancia el policía que impone las reglas sobre ese espacio. Pero si nos paramos en esos espacios, nos damos cuenta que la diferencia entre el centro comercial y el parque o el Zócalo o la banqueta se desdibuja. Yo puedo entrar a Plaza Universidad, yo puedo entrar a Perisur, yo puedo entrar a Plaza Las Antenas, pero solo puedo usarla del modo en que el dueño, el señor del espacio, me dice que puedo usarlo. O sea, puedo entrar por aquí, caminar en esta dirección, sentarme acá, comprar allá y salir por acá, ¿no? Pero pasa lo mismo en la banqueta, ¿no? Prueba de ello es ¿qué pasa cuando uno intenta, por ejemplo, poner un tendido para vender algo en la calle, ¿no? Quiero vender tamales. ¿O qué pasa cuando quiero intervenir ese espacio y digo, mira, esta banqueta está muy gris, quedaría mejor con un bello mural de graffiti pintado aquí? ¿O qué pasa cuando quiero intervenir, por ejemplo, con mis patines o mi patineta, ¿no? Yo quiero, este piso está liso, quiero patinar aquí. Pronto se presenta el guardia del espacio público, ¿no? Que claro que sí es de todos, pero nos va a responder con una frase que va a ser crucial para esta discusión, que es, esto no es para eso. Todas las personas que han intentado ocupar el espacio público conocemos esa frase. Aquí no es para eso. Aquí no es para patinar. Aquí no es para vender. Aquí no es para holgazanear. Aquí no es para dormir. Y entonces, ¿dónde quedó la diferencia entre público y privado? Si yo me quiero meter a patinar al centro comercial, me encuentro con el guardia de seguridad. Pero si yo quiero patinar en el Zócalo, si quiero patinar en Bellas Artes, me encuentro con el guardia de seguridad. Nada más que este tiene placa y es de la SCP. Pero da igual. En última instancia, colegas, aquí viene la cuestión crucial. ¿Puede haber un espacio que sea del público? ¿Es posible que el público ejerza su poder sobre un espacio, lo haga suyo, ponga a él las reglas? Yo pienso que no. Yo pienso que no es posible que haya un espacio del público. Entonces, si es así, habría que decir con propiedad que todo espacio es público y privado. Que todo espacio es de un privado y para un público. ¿Quién dice qué público? El privado. Ejemplo, la UNAM. Hay educación pública y hay educación privada, decimos normalmente, ¿no? Pero en propiedad, toda educación es pública en un sentido y toda educación es privada en un sentido. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la Ibero está abierta a un público, ¿no? O sea, yo puedo ir a la Ibero a estudiar, siempre y cuando cumpla las condiciones que los dueños de la Ibero ponen, empezando por pagar mi colegiatura escandalosa, ¿no? Y chino, entonces hay todos los oprimidos del mundo, pues quedamos fuera de la Ibero, ¿no? Y nos perdemos el placer de ir a Santa Fe a estudiar todos los días, ¿no? Pero no te preocupes, Emiliano. Ven, aquí la UNAM te abre los brazos de par en par, ¿no? Y ahí voy yo, ¿no? La UNAM es pública, ahí sí puedo. ¿Y con quién me encuentro al entrar a la UNAM, no? No en todas las facultades, no en todas las escuelas, pero sí en varias, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho en las preparatorias, ¿no? Llego a la puerta y hay un guardia. A ver tu credencial. ¿Dónde está tu credencial, no? Yo digo, ay, pero ¿por qué no es pública? ¿No es del público, no? No, pero nada más de un público. Del público que cumple X condiciones, ¿no? Aprobar con cierto promedio la preparatoria, pasar un examen, respetar las normas que la universidad ha definido, ¿no? Ellos sí tienen derecho a la universidad, ¿no? Ese público es el que tiene acceso a la universidad. Los otros es un público de segunda y eventualmente hasta de tercera al que se le excluye sin más de la universidad
Y ahí está. Los dos son para un público, pero de un privado. El rector de la Ibero, ¿no? La dirección de la Ibero y la dirección de la UNAM, ¿no? Privados y eventualmente la CEP, el gobierno, ¿no? Quien decide qué público tiene acceso a este espacio, que es para el público o para un público, pero es de un privado, ¿no? Entonces, no sé si ven a lo que estoy yendo, ¿no? O sea, mi punto es que estamos desdibujando la dicotomía público y privado y nos confrontamos con la compleja verdad de que tal vez todo espacio es público en un sentido y privado en otro. O sea, está abierto, es para algún público, pero siempre es de un privado. Y como decía, en última instancia, lo que yo les quiero poner en cuestión es que el público sea capaz de tener un espacio. Puede haber un espacio del público, el público puede poner las reglas, codificar un espacio. Yo pienso que no. Si el público pusiera las reglas sobre un espacio, en el acto dejaría de ser público. Y vamos a hablar sobre este caso, ¿no? Imaginemos, descansemos un segundo en la palabra público. ¿Quién es el público? ¿No? Volvamos, ¿no? Pensemos en la imagen del público de una obra de teatro, ¿no? O el público de una película, o el público de un espectáculo cualquiera, ¿no? El público va a contemplar lo que pasa, ¿no? En el escenario, ¿no? Uno cuando es público llega al teatro, te recibe quien asigna los lugares y te lleva caminando a 17B. Y te sienta en 17B y dice, aquí va usted. Y luego te da instrucciones. Guarde silencio, apague el teléfono, vea hacia el frente y disfrute. ¿Quién no ha disfrutado de este espectáculo en el cine, no? Siéntese aquí, guarde silencio y disfrute la función, dice el intro de Cinépolis, ¿no? Que aparte lo decía el fascista de Chumel, pero es otra historia. Pero no, o sea, ven esta idea. El público está para ser dispuesto, para ocupar un espacio que otro ha normado, ¿no? Pero pronto hablaremos de un personaje enigmático. Pensemos en el show de comedia, ¿no? Uno va, como ahora está de moda entre la gente bien de nuestra ciudad, ¿no? Va a un show de stand-up, ¿no? Y entonces los stand-uperos mexicanos, ¿no? Ahí cuentan 2, 3 chistes más o menos machistas, más o menos cuestionables, ¿no? Y uno se ríe, jajaja, se toma unas chelas, ¿no? Pero de pronto aparece un personaje enigmático, ¿no? Un personaje que desafía al comediante, que desafía al cineasta y que desafía al dramaturgo, ¿no? El dramaturgo pone las reglas de su performance, ¿no? Y dice, este performance, del que sea, por ejemplo, la obra de teatro en este caso, se va a ver así, y así la va a vivir el público. Pero entonces se encuentra con alguien que desafía esto, ¿no? Y aparece el personaje que a media obra se para y grita, ¡qué farsa! ¿No? ¡Qué asco! ¿Dónde está mi dinero? El zapatazo que vuela o el jitomate, ¿no? Este acto es un acto subversivo, si lo pensamos, ¿no? El acto de una persona que dice, yo ya no quiero ser público. Yo ya no voy a ser público. Yo ya no me voy a sentar aquí, ni voy a contemplar allá, ni voy a aplaudir allá. Voy a hacer lo que yo quiera. Y en ese acto, deja de ser público, pensemos en la obra de teatro, y se convierte en actor, ¿no? El que se niega, el que interactúa en otros términos, se convierte en actor y deja de ser público. Volviendo a lo que decíamos, pareciera que el público no puede codificar un espacio so pena de dejar de ser público. Pasemos a otra distinción sobre la que llamo la atención en el texto, ¿no? La distinción de ocupar con C y ocupar con K, ¿no? Tomada prestada del discurso de los punks de los años 80, 90 y más, ¿no? Ocupar con C y ocupar con K, ¿no? Ocupar con C, en esta discusión que propongo en el texto, ¿no? Ocupar con C apela a la definición más burda de ocupar, que es llenar un espacio, según la RAE, ¿no? Una de las definiciones de ocupar es llenar un espacio, ¿no?
Pensemos, ¿no? En cómo el cereal y la leche y las especias y el azúcar y la sal ocupan un espacio en un estante. Cómo los productos ocupan un espacio en la estantería de la tienda, ¿no? Ocupan espacio en la alacena unos, otros en la estantería de la tienda, ¿no? Y pensemos en cómo el público ocupa el espacio en la obra de teatro. No es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay tiendas. ¿Dónde está esto? Ah, está en el pasillo 7, repisa C. En el pasillo B, repisa 7, por ejemplo, digamos, ¿no? Pasillo B, repisa 7. Ahí está lo que estás buscando. La gelatina, el librero, el zapato, lo que sea, ¿no? Que buscas en el estante de la tienda. Es el mismo espacio que ocupa el público en la obra de teatro o en el cine, ¿no? ¿Y qué lugar me toca para ser público? Ah, te toca B7. Ahí vas tú. Es el espacio que tú ocupas, ¿no? Que queda poéticamente marcado por unos asientos en blanco, ¿no? En la pantalla de la taquilla, ¿no? Siéntate aquí, volvemos a la idea, siéntate aquí, apaga tu teléfono, guarda silencio y disfruta la función. Ese es el lugar del público. Siéntate aquí, guarda silencio, apaga tu teléfono y disfruta la función. Y en el teatro ya lo conocemos, ¿no? Siéntate aquí, guarda silencio, disfruta la función, responde, si el actor te interpela de alguna forma, responde como es esperado, y al final de la obra, aplaude y retírate, ¿no? El lugar del público es respetar o es ocupar un espacio, como decíamos, de acuerdo a las normas del privado que es dueño de ese espacio o que codifica ese espacio, ¿no? En la obra de teatro es el dramaturgo, el director del cine, o en cualquier otro espacio, bueno, es el delegado, el administrador, el policía, el vecino, el dueño, el consorcio, ¿no? Nos dice, este espacio es para esto, ¿no? Así como en el cine te debes apagar tu teléfono, sentarte, guardar silencio y disfrutar la función, aquí en esta plaza debes entrar, consumir, sentarte aquí, ver la película acá y retirarte, ¿no? Igual, en la universidad debes entrar aquí, leer esto, estudiar esto, titularte y retirarte, ¿no? Igual, en el parque debes entrar aquí, correr acá, pasear a tu perro allá y retirarte, ¿no? O sea, son espacios codificados, ¿no? Que otro codifica, ¿no? Que un privado codifica. Un privado dice, ejerce su poder sobre el espacio y dice, este espacio se usa así. Y el lugar del público es ocuparlo con C. O sea, cumplir las reglas. En otros términos, usarlo bien. Somos público cuando ocupamos un espacio con C. Somos público cuando lo usamos bien. Cuando hacemos el uso correcto de ese espacio. Cuando respetamos las normas que ese espacio, que han sido impuestas sobre ese espacio. ¿Y quién las impuso? El privado que ejerce su poder sobre él. Puede ser el dueño, puede ser el vigilante de ese espacio, o veremos, eventualmente puede ser hasta el héroe de la colonia, el vecino preocupado, ¿no? Pero alguien va a imponer las reglas y va a vigilar las reglas de ese espacio y lo ocupamos con C cuando somos buenos ciudadanos, cuando somos buenos consumidores y hacemos lo que debemos hacer, ¿no? En cambio, ocupamos con K cuando usamos mal un espacio, ¿no? Cuando el guardia del espacio nos dice, esto no es para eso, esto no se usa así, esto va en otro lado, ese acto es el acto de ocupar con K. Pensemos por un momento, decíamos, ¿no? En el espectador intransigente que en un momento decide romper el silencio de la obra de teatro, romper el silencio del performance, romper el silencio del cine y decir, ¡qué fraude! ¡Qué asco! ¡Qué basura! En este acto, decíamos, ¿no? Este personaje deja de ser público y se convierte en actor. Lo mismo se puede extender a todo espacio que ocupamos con C. Podemos también ocuparlo con K, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Casos que hemos vivido recientemente, ¿no? El metro, el pasillo del metro es para transportarse, ¿no? Para caminar entre un transborde y otro. ¿Qué pasa cuando una colectividad dice, no, ahora aquí
se va a vender. Ahora aquí va a haber un tianguis. La calle es para transitar, para que transiten los autos, demás. ¿Qué pasa cuando una familia dice, no, hoy aquí va a haber una boda? ¿No? Las banquetas, ¿no? Las bancas, que es el ejemplo que a mí me interesa, las banquetas. Las banquetas son para que el auto no se suba a la calle y choque contra las viviendas, ¿no? La banca es para que uno se siente a reposar y luego siga siendo un ciudadano productivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien toma su patineta y en ese acto dice, no, estos espacios son para patinar, ¿no? Ahora quiero patinar sobre estos espacios. Quiero usarlos de otra forma, ¿no? Y les comparto una interacción que yo viví hace algunos años en este caso, ¿no? Estaba patinando yo solo en una banqueta, ¿no? En una banca, estaba patinando una banca ahí cerca del metro Coyoacán, ¿no? Estaba patinando la banca yo solo y entonces llegó el superhéroe de la colonia, el vecino preocupado, y me detuvo y me dijo, no, esto no es para eso. Y yo provocativamente le pregunté, ¿por qué? Es que no se usa así la banqueta, la banca no es para eso. Yo le dije, pero ¿según quién? O sea, ¿dónde están las reglas de este espacio? Y en última instancia, ¿por qué lo decides tú? Es que las pagamos con nuestros impuestos. Y yo, ¿qué? ¿Yo no pago impuestos? Es que es... No, o sea, como... Es que es mi banqueta. Espérate, pero pues es tan tuya como mía, ¿no? ¿Por qué tú tienes derecho a decidir cómo se usa o a reivindicar cómo se usa según ¿no? O sea, ¿dónde está el código penal de uso de banquetas? Y en última instancia, ¿por qué suscribir ese código penal de uso de banquetas, ¿no? ¿Quién tiene derecho a decir esta banqueta es para eso? Y no para otra cosa, ¿no? Cuando alguien nos dice, esto no es para eso, así no se usa, está diciéndonos, lo estás ocupando con K. O sea, estás en el acto diciendo, ahora este espacio es para otra cosa. Ahora se va a usar así. Esta pared ya no es gris, ahora es de colores. Esta banqueta ahora es tianguis. Esta banqueta ahora es para beber cerveza. En ese acto ocupo con K el espacio. Y en un tono nishiriano, ¿no? Habría que decir, ¿no? Cuando hago eso, en el acto de ocupar con K, en el acto de apropiarme de un espacio, mientras lo ocupo con K, mientras ejerzo sobre él mi poder y hago con él lo que los señores de espacio no quieren y en el acto los desafío, en ese acto de ocupación con K, nazco yo. Volvamos al ejemplo que hemos insistido tanto, ¿no? Cuando el público, ¿no? Es una masa informe, ¿no? De espectadores sentados en un asiento. En el momento en que el espectador intransigente se para y denuncia el fraude que es la película o la obra de teatro, de pronto esas caras grises que no se ven por la oscuridad, una sobresale, ¿no? Y vemos un rostro de alguien que dice, esto es una farsa. Pero en ese acto también está diciendo, yo soy. Y tengo un caso interesante para ejemplificar esto, ¿no? Hasta paso a sus comentarios, ¿no? Vemos un fragmento de un documental que habla sobre el grafiti antiguo, ¿no? Le pongo el fragmento y luego comentamos un poco sobre el fenómeno del grafiti. Y el fenómeno particular me parece interesante del grafiti antiguo, ¿no? Aquí va este fragmento del documental, ¿no? Está ahí subtitulado, ¿no? Illustrates this fact better than when you look at ancient graffiti in ancient cities like Pompeii. What archaeologists find is not the refined speech of playwrights or historians, but the common everyday gossip of the small folk, the countless nameless people that never get so much as a mention in the historical accounts. They offer a rare glance into the entirely ordinary and mundane life of the average person, filled with incredibly endearing dirty jokes that are somehow still relatable to a person reading them 2,000 years removed. In Pompeii, for example, you'll find quotes like this. Weep, girls, my penis has given you up. Now it penetrates men's behinds. Implicatus, I know that Icarus is buggering you. Hehe, I screwed a lot of girls here. Cruel Lagos, why do you not love me? Okay, these ones are pretty cute. If anyone does not believe in Venus, they should gaze at my girlfriend. Hectus, baby, Mercator says hello. And of course, who could forget the famous
We two dear men, friends forever, we were here. If you want to know our names, they were Gaius and Alus. Can we just take a moment to appreciate the fact that these two bros felt the need to eternalize their best bro-ness forever? Oh, find yourself a person like that. These are all translated quotes that totally wouldn't be out of place on a modern-day social media platform if we just changed the names a little bit. Atop the Hagia Sophia in Constantinople, runic inscriptions were discovered on a marble parapet. Bueno, aquí un ejemplo, ¿no? Este ejemplo me gusta y como está narrado en el documental lo expresa muy bien, ¿no? Pensemos en el ejemplo de Gaius y Aulus, ¿no? ¿Quiénes eran Gaius y Aulus? ¿No? En realidad, millones y millones de personas están y estamos perdidas, ¿no? En la bruma de los anales de la historia, ¿no? ¿Cuántas personas que vivían su vida cotidiana, que no hicieron nada excepcional según las grandes narrativas, fueron olvidadas, ¿no? ¿Quién era Gaius? Pero un día, Gaius o Aulus, no sabemos, o tal vez los dos juntos, ¿no? Decidieron desafiar el orden establecido, tomar probablemente alguna punta, ¿no? Afilada, ¿no? Y grabar sus nombres en las paredes de Pompeya, ¿no? Y en el acto gritaron yo, a la posteridad yo. Pensemos en el graffiti más burdo, que no es extraño, ¿no? Aún. Juan estuvo aquí. O por ejemplo, ¿no? R y R, ¿no? A veces dentro de un corazón, a veces atravesado por una flecha, ¿no? ¿Quiénes eran R y R? ¿Quién no ha caminado por el campo y ha encontrado esto pintado en una piedra? Yo encontré uno cuando estaba me cambié de casa, ¿no? Hay uno rayado en el borde del dintel de la ventana, ¿no? O en los baños de la facultad, ¿no? ¿Quién no va bueno, alguna vez cuando se podía ir a la facultad en un tiempo pasado, ¿no? Uno iba a desahogar sus necesidades en el baño y entonces te encontrabas con Juanita Esputa, ¿no? Y dices, ay, güey, ¿quién es Juanita? Y sí será cierto. No sé, ¿no? O sea, en ese acto, ¿no? Este acto, y pensemos en el más bobo. Juan estuvo aquí. Juan estuvo aquí, ¿no? Había uno genial, ¿no? Este está afuera del Universum, ¿no? Está una réplica, un pequeño laberinto que replica el episodio replica el episodio del Minotauro, ¿no? Y uno recorre el laberinto del Minotauro y dentro hay una escultura del Minotauro, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Hay sugerentemente escrito en una de las placas, ¿no? Alguien rayó seguramente con unas llaves, tal vez con una navaja, ¿no? Algún objeto filoso que dejó su marca en la pintura, ¿no? Decía algo así como me cogí a Diana aquí, ¿no? Sí me pareció, ¿quién era Diana, no? ¿Y cómo fue que se la cogió ahí? ¿Y cómo fue que le pareció necesario que la posteridad lo supiera? ¿Hace cuánto pasó esto? Yo recuerdo haberlo visto hace muchos años, ¿no? Que estaba en el Universum. ¿Fue ayer? ¿Fue hace 15 años? ¿Cuándo? ¿Quién era Diana? No sé, pero yo sé que cogió ahí, ¿no? En ese acto gritas yo. A la posteridad, aquí estoy yo. Y aquí estamos nosotros, ¿no? En el acto de ocupar, salimos del público y decimos yo, ¿no? Vencémoslo en otros ejemplos, ¿no? Es claro, ¿no? Incluso en el graffiti moderno. Siller, ¿no? ¿Quién es Siller? No sé, pero ahí está. Y ya está en la historia, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Sabemos que es alguien que ha grafiteado mucho en México y que estuvo acá y que estuvo allá y luego vamos a otra colonia y también hay grafitis de él allá. Y dices, la madre, no sé quién es, pero ya gritó yo. Salió de la bruma de las masas informes que caminan por el metro y gritó yo. Siller. Gritó Juan estuvo aquí, ¿no? Este acto de ocupación con K, de usar mal el espacio, es un acto en que salgo de la masa del público y digo yo. Y no solamente digo yo, digo nosotras y nosotros, ¿no? Porque la ocupación no siempre es un acto individual, ¿no? Puede ser un acto colectivo. Y aquí se puede abrir un lugar a confusión, ¿no? O sea,
no solamente es un privado individual quien ocupa, quien norma un espacio y se lo impone al público, ¿no? Suelen ser colectividades. Ya hablamos del consorcio comercial que pone las reglas sobre Plaza Universidad, ¿no? Pero ¿qué decir de la colectividad que ocupa un espacio, ¿no? Las chicas que se organizan y dicen, ahora en el metro va a haber tianguis. En ese acto dicen, ahora este espacio es para eso. ¿Y qué fue lo primero que dijo el policía de la estación? Seguro, no estuve ahí, pero no hace falta decirlo porque quien me ha hecho conoce este acto. No, señorita, aquí no es para eso. Esta no es vendimia, aquí no se usa esto así, ¿no? Un ejemplo cercano al corazón de nuestra amada facultad, ¿no? Y cercano al mío porque muchos eran amigas y amigos míos, ¿no? Pone nuestra amada facultad una banca, ¿no? Antes del primer descanso de las escaleras, donde inician las escaleras principales de la facultad, pensado para, no sé, para descansar y sentarse a discutir ideas o no sé qué pensaban que iba a pasar en esa banca, ¿no? Y un día alguien dice, ahora este espacio se va a llamar el aeropuerto, porque aquí aterriza la banda y aquí se arma la plática, ¿no? ¿Y qué más, no? Luego alguien me dice, ¿y sabes qué? Ahora el aeropuerto va a ser para vender. Y se pone una mesa de dulces. Y se pone otra mesa de dulces. Y luego se pone alguien que vende onigiris. Y luego se pone alguien que vende tacos dorados veganos, ¿no? Y luego se pone alguien que vende no sé qué. Y luego se pone los que venden los desayunos. Y luego se pone. ¿Y qué fue lo que dijeron los amantes del buen orden de nuestra facultad? Algunos de ellos ex directores de nuestra facultad. ¡No! ¡Este espacio no es para eso! ¿Y qué no era pública la universidad? ¿Con qué derecho dices tú para qué es un espacio? ¿No? Vuelvo, insisto, ¿no? Sobre estos ejemplos, ¿no? De lo público y lo privado. De dibujar esa dicotomía, ¿no? Pero bueno, volví a sobre el tema, ¿no? Ocupar, en el acto de ocupar con K, de usar mal un espacio, salgo de la masa informe de los anales de la historia y de las millones y millones de personas que han existido y digo yo, ¿no? Y no solo digo yo, sino ya digo nosotros, ¿no? Cuando me junto con mis amigos a tomar unas chelas en la banqueta, convierto la escalera en rocabar, convierto la banqueta en el spot para patinar, convierto la cancha de básquet en el spot para fumar marihuana, y en el acto nace, y quién no conoce esto en su colonia, el llamado Escuadrón de la Muerte, ¿no? Nace el grupo que se junta a tomar chelas en esta esquina, y esa esquina ya es la esquina de tomar chelas, ¿no? Y en ese acto nacen ellos como colectividad. Antes no eran nada y ahora son el Escuadrón de la Muerte. En ese acto colectivo de ocupación nacen, ¿no? Nace la pandilla de patinetas de los martes en el acto de juntarse en una cancha los martes y decir, esta cancha ahora es para patinar. Este espacio olvidado por todos ahora es para patinar. Ahora es para pintar grafitis. Ahora es para poner un tianguis. En el acto de montar un tianguis en el metro nace la mercadita feminista, ¿no? Piensen en esta idea, ¿no? En el acto de usar mal un espacio, salemos de la marisma de las masas y del marasmo de las masas, perdón, ¿no? Y gritamos nosotras y nosotros al mundo, ¿no? Vuelve sobre esta pregunta, ¿no? El público no puede ocupar un espacio, no puede haber un espacio que sea del público. En el acto de ocupar un espacio, lo hacemos de otros privados, de una nueva individualidad o colectividad que nace en el acto de ocupar. Redondeando la cuestión, otro tema, ¿no? Evidentemente, ocupar es un acto violento. Siempre es un acto violento. Todo acto de ocupar confronta las normas que había sobre ese espacio, ¿no? Laxas o firmes, ¿no? Ya sea que pongamos un tianguis, ya sea que pongamos nuestros cartones y durmamos en un espacio, ya sea que lo usemos para tomar chelas, ya sea que lo usemos para pintar un graffiti, ya sea que lo usemos para patinar, ya sea que lo usemos como baño público, improvisado, ¿no? Ya sea que lo usemos para montar un plantón. Ese acto molesta a los dueños del espacio y molesta a los cuidadores y protectores del orden de la buena ocupación, ¿no? Que va desde el policía, el guardia de seguridad, pero pasa, como ya Foucault lo señaló, por el vecino preocupado, ¿no?
La vecina que sentada te grita, eso no es para eso, váyanse de ahí. La vecina preocupada que saca fotos, ¿no? Miren cómo lo usan mal. Miren cómo traen cervezas en la mano. Miren cómo patinan. Miren cómo pintan graffiti. Eso no es para eso. El vecino preocupado que llama a la patrulla. Están haciendo mucho ruido. Y aparte, ese lugar no es para eso, ¿no? Los guardias del espacio público. Los guardias del buen orden. Los guardias de la ocupación con C, ¿no? Y además, ¿no? Este acto violento de ocupar también nos pone en ruta de colisión con las otras personas que ocupan el espacio, ¿no? No es una cosa tan lineal, ¿no? No es sin más el gobierno contra nosotros, ¿no? O el 1% contra nosotras y nosotros, ¿no? Hay espacios que algunos usan para jugar fútbol y otros usan para tomar cerveza y otros usan para patinar y otros usan para pasear a sus perros y otros usan para poner un tianguis. Y esas ocupaciones chocan, ¿no? Chocan, ¿no? O sea, quítate de aquí, chamaco, que estamos vendiendo. Oye, pero ¿por qué? ¿Con qué derecho? Si esto, yo digo que esto es para patinar, sí, pero yo digo que es para vender. Y yo digo que es para jugar fútbol. Y yo digo que es para tomar cerveza. ¿Con qué derecho te impones tú sobre mí, no? La ocupación es un acto conflictivo que nos pone en ruta de colisión con los señores del espacio, con quien los privados codifican ese espacio, pero también con las otras personas que intentan ocupar ese espacio de otras formas, ¿no? Pero ya el viejo Tanabe decía que la base del conflicto, los lazos que crean conflicto son los lazos de armonía, son lazos que también abren la posibilidad de la armonía, ¿no? Podemos ocupar un espacio y decir, va, órale, tú lo ocupas para vender de aquí para allá, pero déjame ocuparlo para mí para vender o para patinar o para jugar fútbol de aquí para acá. O tú una hora y yo una hora. O incluso acuerdos tácitos, ¿no? Como si patina, pero nada más para acá porque ahí están vendiendo, ¿no? Pero tampoco es algo garantizado, ¿no? Y es una cosa, en una constante tensión, ¿no? Habría que reconocer que ocupar es un acto tensional, ¿no? Un acto tensional que implica una violencia y una confrontación con quienes ocupan espacio y quienes podrían ocuparlo, ¿no? ¿Quién no ha pensado, ha visto un espacio idóneo para ocuparlo de cualquier forma y dice, ay, esto estaría chido para no sé qué, para cotorrear con los amigos o para jugar fútbol o lo que sea, y llegas un día y ya lo ocuparon para otra cosa? La ocupación es un acto violento, entonces, y es un acto tensional, ¿no? Rematemos esta exposición más o menos breve, ¿no? Con un problema y un ejemplo, ¿no? Bueno, otra cuestión que quiero decir, también hay que entender, ¿no? Ocupar, ¿no? Bueno, no. Empezamos por el ejemplo, primero empezamos por una cuestión, ¿no? Si pensamos esto, ¿no? Si me dan la razón en esto, ¿no? Y la dicotomía público-privado no es tan tajante como lo solemos pensar, esto implicaría cambios importantes en el discurso político, ¿no? Sin duda, una de las grandes discusiones en lo político es la relación entre público y privado. Bien sea que el tema sea que hay muchas cosas privadas y que hay que hacerlas más públicas, o bien sea que el espacio de lo público se entromete demasiado en la esfera de lo privado, pero hay una tensión fuerte entre lo público y lo privado en el escenario de la política occidental desde sus albores, ¿no? Entonces, ¿no? Dicho esto, ¿no? Pensemos en un caso que nos es muy sentido, ¿no? Dice una vieja consigna estudiantil, ¿no? De nuestro país, ¿no? Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués, y luego es rematada con educación gratuita, lo que el pueblo necesita, educación privada se va a la chingada, ¿no? Así va, no me citen, ¿no? Pero yo siempre he pensado en esta idea, ¿no? Esta dicotomía dibujada, ¿no? Y tan tatuada para las generaciones que hoy tenemos educación pública gracias al sacrificio de generaciones pasadas, con, por ejemplo, la huelga de la UNAM de 99-2000, que nos garantizó no tener que pagar cuotas en nuestra universidad, aunque las pagamos en otras cosas porque no todo es maravilloso, pero bueno, ¿no? Entonces, esa mucha idea de la educación pública buena, la educación privada mala, ¿no? Pero ya les había dicho, ¿no? A ver, espérate, ¿qué es educación pública y qué es educación privada, ¿no? La Ibero es pública.
el TEC es público. Es para un público, ¿no? No todo el público puede entrar ni hacer lo que quieren en la Ibero. Entonces sí es pública en un sentido, pero no totalmente, porque también hay un privado que decide quién, cuándo y cómo puede usar la universidad de la Ibero, ¿no? Pero ¿qué no es la UNAM igual? ¿Qué no es la UAM igual? ¿Qué no es el Poli y la UACM igual? Sí están abiertas a un público, pero son un grupo de privados los que deciden quién, cuándo, cómo y dónde puede entrar a esa universidad, qué puede hacer, qué puede aprender y qué le corresponde, ¿no? Entonces, la diferencia tal vez no es tan tajante, ¿no? Entre la Ibero y la UNAM, ¿no? Y tal vez, ¿no? En el futuro habría no solamente que luchar en términos de esta dicotomía público-privado, diciendo educación gratuita, pública, lo que el pueblo necesita, y educación privada a la chingada, ¿no? Más bien habría que decir, queremos cuestionar los públicos que tienen acceso a la educación y los códigos que codifican esos espacios educativos, ¿no? En otros términos, tal vez no habría que luchar porque la universidad fuera pública, sino por reprivatizarla. Por ejemplo, pensemos un ejemplo sentido para nuestra universidad, la UNAM, ¿no? El autogobierno de arquitectura, ¿no? El autogobierno de arquitectura, ¿no? Este proceso en que talleres se organizaron para más o menos intentar definir el porvenir de la profesión de la arquitectura a través de la autoorganización y la autogestión universitaria, ¿no? Este autogobierno no fue un acto que hiciera más pública la universidad. Lo que hizo fue cuestionar los códigos para el público que lo ocupaba. En otros términos, otros privados, ahora los estudiantes y trabajadores organizados en los talleres, quienes cuestionaron y plantearon nuevas reglas posibles para el espacio educativo que era la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces, será pues que el futuro ya no sea la lucha por la escuela pública, sino por la escuela reprivatizada. No lo sé, ¿no? O sea, yo cuando empecé a pensar estas cosas sentía que me mordía la lengua, ¿no? Y que tantos años enredándome en la bandera de la educación pública, aventándome al precipicio, ¿no? Gritando educación primero al hijo del obrero por las calles de nuestra ciudad y todo el rollo, pues que a lo mejor había que pensarlo mejor, ¿no? Que la cuestión tal vez no era tan sencilla como público-privado, ¿no? Redondeando la cuestión, ¿no? There is no nowhere anymore. Ya no queda ningún sitio, ¿no? La ocupación prospera, la ocupación con K prospera en espacios que quiero llamar tierras de nadie. Espacios que están más allá del alcance del control y la vigilancia de un privado o que están al margen de sus intereses, ¿no? Y que abren grandes posibilidades de ser ocupados, ¿no? Y de ser recodificados o codificados, ¿no? Podemos pensar en, no sé, en islas desiertas en el océano, ¿no? En espacios no alcanzados, en que nadie puede, ninguna nación impone sus reglas, pero pensemos de una cosa más mundana, ¿no? Y una cosa más nietzscheana, más de grado, ¿no? O sea, hay lugares menos vigilados, menos controlados, menos codificados, o cuya códigos son menos estrictamente vigilados que otros, ¿no? Por los señores del espacio, o están menos disputados, ¿no? Y esos espacios son espacios de posibilidad, espacios que abren la posibilidad de nuevas ocupaciones, ¿no? Pensamos, claro, en el edificio vacío, en la pared gris, en lugares, ¿no? Que no están vigilados y que permiten que hagamos en ellos otras cosas, que lo hacemos de forma diferente, el callejón oscuro, ¿no? Que lo hacemos de una forma distinta, ¿no? Ahora, recordar el laberinto del Minotauro del Universum, ¿no? Y este uso cuestionable que alguna vez se hizo en él y que quedó pasmado para la posteridad en un graffiti, ¿no? Pero pensemos, ¿no? Yo quiero darles un ejemplo, ¿no? De uno muy sentido para mí, que es también uno de los motivos de este estudio, ¿no? Que es el bajo puente. El bajo puente es un fenómeno extraño de la arquitectura urbana. ¿Qué es un bajo puente? El bajo puente es el espacio que queda entre la tierra y un puente, o entre lo que sea el piso y un puente, ¿no?
cuando construimos un puente, ¿no? O sea, pensemos en un puente vehicular, ¿no? O sea, ¿con qué fin se construye un puente vehicular? Para librar un obstáculo, ¿no? De algún tipo. Puede ser un eje vial o las vías del metro o un río, ¿no? No sé, ¿no? Un cuerpo de agua, ¿no? Se crea un puente, ¿no? Entonces viene así la carretera o el camino y se vuela un puente, ¿no? Pensemos, ¿no? En los puentes del circuito interior de nuestro país, del periférico, no sé, ¿no? Puentes, ¿no? El objetivo del urbanista, ¿no? Cuando diseña este puente es crear, ¿no? Esta estructura que queda por arriba, ¿no? Pasa por arriba, ¿no? Pero accidentalmente crea otro espacio muy interesante, ¿no? El de aquí abajo, ¿no? Queda un espacio protegido por un techo, ¿no? Que es justamente el puente mismo, ¿no? Y nace el bajo puente, un espacio accidental, ¿no? Casi un accidente. Recordemos, ¿no? En la cultura popular, ¿no? ¿Quién vivía en el bajo puente? Los troles, ¿no? Hacían los troles, ¿no? Que vivían abajo del puente y que ahí te salían, ¿no? Es un espacio misterioso, ¿no? Y un espacio de posibilidad, ¿no? O sea, la próxima vez que pasen por nuestra ciudad y camino a su trabajo o a lo que sea, ¿no? Presten atención a estos lugares olvidados. ¿Qué hay en los bajopuentes? En algunos, nada, ¿no? Tierra, arbolitos olvidados. En otros hay coches estacionados o vehículos de limpia de la Ciudad de México o estas bodeguitas en las que guardan cosas para la limpieza o personas en situación de calle montando campamentos o basura o en algunos hay canchas de básquetbol, juegos infantiles, esquinas que usa la gente para ir a orinar, ¿no? Donde se junta otra gente a tomar cerveza, ¿no? En otros se han construido espacios, ¿no? Pequeños espacios para... está cerca de la avenida Tláhuac, ¿no? Hay uno en que abajo hay un pequeño gimnasio para hacer box, ¿no? Que se montó ahí, ¿no? En otros, ¿no? Hay espacios para patinar, en otros hay galerías de graffiti espectaculares, ¿no? Y en otros, pues, un poco de todo, ¿no? O sea, un poco una estación... en otros más ya están aprovechados, ¿no? Y están convertidos en locales privados, ¿no? Muchos de ellos nada exitosos, ¿no? Como están frente a la Cineteca, ¿no? Y en muchas cosas hay una mezcla de todo, ¿no? Hay unos carros estacionados, gente en situación de calle durmiendo ahí, otra gente que se usa para ir a orinar, otros para tirar su basura, para pasear a sus perros, otros para patinar, ¿no? Y está esta revuelta, ¿no? Este bajo puente, ¿no? Es un poco una tierra de nadie, un espacio accidental y que abre posibilidades de ser ocupado y reocupado, ¿no? Unos ratos no es nada, otros ratos puede ser un parque, luego el parque cae en desuso y ahora se utiliza para beber alcohol y luego se utiliza para patinar y luego se utiliza para pasear a tus perros y muchos de estos usos pueden coexistir, ¿no? Actos de ocupación de este espacio accidental que no estaba planeado en un primer momento probablemente en la inventario urbano, ¿no? ¿Qué quiere decir la frase que abre el texto There is no nowhere anymore? Ya no queda ningún sitio en ningún sitio. Esto quiere decir, ¿no? Lo que vislumbra esta frase es el cierre de toda posibilidad de ocupación, ¿no? Un mundo en que ya no queda ningún sitio en ningún sitio es un mundo en que ya no hay posibilidades de ocupar ningún espacio. Todo espacio está completamente codificado y estrictamente vigilado para impedir que se use de otra forma más que de la forma adecuada, ¿no? Es el vaticinio de un mundo sin libertad, ¿no? Un mundo en que todo está perfectamente inventariado, perfectamente reglamentado y perfectamente vigilado para que no se permita ningún acto de ocupación, ¿no? Qué terrible panorama pintan estos autores, ¿no? Y no en vano, que pintan estos personajes de la película, y no en vano reconocen, ¿no? Que esta lógica que inventaría todo, que articula todo para que sea un espacio ocupable, ¿no? Un espacio normado, vigilado, ¿no? Está tan conectado con los procesos de guerra, ¿no? Que justamente cierran paso a las tierras de nadie, porque las tierras de nadie son posibilidades de usos subversivos de cualquier tipo, ¿no?
pensemos, ¿no? En el ejemplo de los pueblos de las islas del Pacífico, ¿no? Creo que era en el caso de las Islas de Pascua, ¿no? Habla, creo que era no recuerdo que un famoso antropólogo, ¿no? Recuerda este ejemplo, ¿no? Decía que las tribus que establecieron en esos territorios, en estas islas del Pacífico, tenían una práctica muy interesante, que era que llevaba una sociedad relativamente primitiva, ¿no? Con poca producción, con estructuras, instituciones laxas, por no decir prácticamente nulas, no reconocían ninguna autoridad, ¿no? Y lo que hacían era que cuando en una población se intentaba establecer un cacique, ¿no? Que intentaba establecer su poder sobre los demás, se les dejaba, ¿no? Y simplemente la gente se mudaba más lejos, ¿no? Dejaba esa aldea y empezaba otra y dejaba que el cacique hiciera lo que quisiera en esa zona y todos se iban a otro lado y se establecían allá, ¿no? Y parece que este proceso lo hicieron tanto que llegó un punto en que ya no había dónde huir, ¿no? Toda la isla estaba ya copada por caciques. Este es el vaticinio de la frase "There is no nowhere anymore". Ya no queda ningún sitio en ningún sitio, ¿no? El día que en esta isla, planeta Tierra, se nos acaben los bajopuentes, se nos acaben los parques olvidados, se nos acaben los edificios baldíos, o estén tan perfectamente reglamentados y vigilados que no haya oportunidad de pintar un graffiti en el baño, no haya oportunidad de tomarse una chela cuando no hay policías, no hay oportunidad de patinar en el parque que supuestamente es para pasear a tus perros. Es el vaticinio de este mundo completamente normado, completamente dominado, en que no nos quedará más que ser público y contemplar nuestra propia destrucción, ¿no? Pero también, ¿no? En el tono mismo de la película, ¿no? Que imagina, ¿no? Esta episodio apocalíptico en que hay una guerra nuclear que barre con el mundo civilizado, ¿no? Nos invita, ¿no? A soñar con un mundo en que pase lo contrario, ¿no? En que no es que se eliminen las tierras de nadie, sino que en cambio todo se convierte en tierra de nadie, ¿no? Decía Nishitani, ¿no? Ginza está en ruinas, Ginza ya está en ruinas en un sentido, ¿no? Todas las obras humanas de arquitectura, pero también de control, de dominio, de vigilancia, ¿no? Un día caerán en desuso, ¿no? Un día ese lugar que era para que los carros transitaran, ¿no? Por ejemplo, el periférico o el circuito interior, volverá a ser un río, ¿no? Un día esos autos que son para transportarse volverán a ser la guarida del gato salvaje, ¿no? Y un día todo volverá a ser tierra de nadie, porque no quedarán humanos que sean capaces de normarlos otra vez, ¿no? De codificarlos, y será el campo para que otras especies vuelvan a ocupar esos espacios y recodificarlos de forma más afortunadas, ¿no? Y lo que antes fue zócalo vuelva a ser bosque, ¿no? Lo que antes era circuito interior vuelva a ser río, ¿no? Y lo que antes era auto vuelva a ser cueva o se vuelva guarida, ¿no? De algún animal más afortunado que ocupe este mundo cuando ya no queden humanos que lo codifiquemos, ¿no? Que impongamos nuestras normas sobre él, ¿no? Termino, ¿no? Dejémoslo ahí, ¿no? No redondemos más en ejemplos para no extenderse más. Bueno, sí, continúo hablando un poco mientras les muestro un video, ¿no? Bueno, no, creo que ya, vamos a dejarlo por la paz porque también ya es un poco tarde. Los ejemplos en los que estoy pensando, obviamente, es de ocupación del espacio, tiene que ver con la ocupación de espacios públicos, como suele pensarse, que es los espacios, los edificios, las plazas públicas, los tianguis, ¿no? Pero también estoy pensando en el acto de, por ejemplo, de patinar en un lugar que no es para patinar, del graffiti, ¿no? Entonces, actividades subversivas, ¿no? De los huertos urbanos, ¿no? Clandestinos, ¿no? Estas actividades subversivas en que alguien ocupa un espacio y lo hace suyo, ¿no? Y los espacios idóneos para esto, que son las que he llamado tierras de nadie, ¿no?
estos lugares que en algún grado no están codificados, ¿no? Y ahora, bueno, esa es la última cuestión que quería decirles, ¿no? Entendamos en términos nietzscheanos también que la idea de una tierra de nadie es una cuestión de grado, ¿no? O sea, es impensable un espacio que no esté de alguna forma ya ocupado y codificado por alguien, ¿no? Al menos al pensarlo o al imaginarlo, de alguna forma lo estamos ya codificando, al mapearlo, ¿no? Ya estamos poniendo ciertos criterios sobre la ocupación de ese espacio, ¿no? Pero, en el mismo sentido, ¿no? Habría que decir que aún los espacios más vigilados, más codificados, más normados, en que el público está más impuesto a ser público, ¿no? Son también, abren espacios de posibilidad a la rebeldía y a la ocupación con K, ¿no? Aquí recuerdo un ejemplo que siempre me conmovió, ¿no? Miguel Peralta, preso político del Oxochitlán de Flores Magón, estuvo preso varios años, afortunadamente ya salió libre después de muchos años de lucha, aunque muchos de los otros presos de Oxochitlán del gobierno ahora de Morena, ¿no? Pues siguen presos, ¿no? Estos presos indígenas de Oaxaca, ¿no? Él aparte de su trabajo político, escribe poesía, ¿no? Y tiene un par de poemarios que escribió desde la cárcel en Oaxaca, ¿no? Y yo, bueno, leyendo sus poemarios, ¿no? Había un pasaje que más que un poema era una pequeña reflexión que siempre me pareció una de las cosas más bellas que dijo Miguel, ¿no? Es curioso cómo está redactado, porque es casi un aforismo, ¿no? Dice algo así como formas de rebelarse en la cárcel, ¿no? ¿Cómo ser rebelde en la cárcel, ¿no? Pensemos en términos Foucaultianos, ¿no? ¿Qué espacio más disciplinario que la cárcel, ¿no? Y más la cárcel moderna, ¿no? Y más la cárcel de máxima seguridad, ¿no? ¿Cómo rebelarse en la cárcel, ¿no? Y entonces Miguel, con su imaginación poética tan bella, ¿no? Lista formas de rebeldía en la cárcel, ¿no? Y son sugerentes, ¿no? Hacerse el dormido, alburear a los custodios. Y una genial, ¿no? Tirarse gases. Esa siempre me encantó. Puedes vigilarme al máximo. Puedes controlar todo lo que hago. Hacerme pasar lista a las 7 de la mañana, reportarme a comer a las 8, estar en el rancho otra vez a las 2 de la tarde, de vuelta a estar en los pasillos o en los galeras o como sea el mecanismo de la cárcel a las 6 de la tarde y ponerme un candado. Pues no puedes impedirme que me alboree a los custodios. No puedes impedirme que a la hora que llegues me haga el dormido. No puedes impedirme que no se saben a lo que voy, ¿no? O sea, que aún los espacios más codificados son espacios de rebeldía, ¿no? Yo siempre recuerdo en esto este episodio de 1984, ¿no? Que es uno de mis favoritos del libro, ¿no? Un libro muy cercano a mi gusto, ¿no? Dice Winston, ¿no? Cuando esa chica que nunca recuerdo su nombre, ¿no? La otra, bueno, protagonista, ¿no? Del libro, ¿no? Le propone que tengan relaciones sexuales, ¿no? Fuera de los reglamentos del partido, ¿no? Y dice Winston, entonces nada me conmovió más, ¿no? Yo le pregunté, ¿lo has hecho antes? Y ella me dijo, sí. ¿Lo has hecho con gente del partido? Y ella me dijo, sí. Dice, y me sentí extasiado, ¿no? Yo deseaba que me dijera que había tenido sexo con 100, con 1000 funcionarios del partido, porque eso quería decir que la máscara de una maquinaria de completa vigilancia y control que daba el partido era solo una ilusión, y que detrás de esta ilusión de ortodoxia todo el mundo tenía sexo fuera del reglamento, ¿no? Y era para mí esa máxima ilusión de libertad, dice Winston, ¿no? Este pasaje de 1984, ¿no? A mí esa sensación me dio ese pasaje de Miguel, ¿no? Es decir, aún en las cárceles del país hay tantos espacios de rebeldía. ¿Será pues que es casi inagotable las tierras de nadie? ¿Que estos campos no vigilados son tan inagotables, ¿no? No sé, ¿no? Imagínenlo ustedes, ¿no? Dejo pues con esto la reflexión del tema, ¿no? De las tierras de nadie, de lo público y lo privado, de la ocupación con C, la ocupación con K,
y finalmente la posibilidad de que eventualmente sean dominados todos los espacios de ocupación con K, sean imposibilitados, y el hecho de que eventualmente pues hasta la sociedad más normada tiene los días contados, ¿no? Y que un día todo volverá a ser resignificado por otras especies más afortunadas que nosotras y nosotros, ¿no? Dejo pues hasta ahí la exposición. Con esto despido el curso de Metafísica 2. Les agradezco de todo corazón, colegas, su atención, su participación, su trabajo. Me pongo a su disposición como su colega en lo que pueda hacer para ayudarles en sus caminos de formación como filósofas y filósofos. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de estar aquí. Agradezco sus comentarios, sus observaciones sobre el curso, sobre mi desempeño, sobre las reflexiones que les quedan a ustedes ahí atravesadas. Y me pongo siempre, como estoy, a la disposición del diálogo en los canales que ya conocen, que puedo ponerles a mi disposición, mi correo, los grupos, y quedo al pendiente de sus trabajos, ¿no? Y de lo que puedo hacer para ayudarles en su proceso. Una vez más, muchas gracias, colegas. Sigamos imaginando las tierras de nadie y cambio y fuera, ¿no?